Muy buenos con todos. En esta ocasión tenemos que comenzar a hablar de los mandamientos. Por eso quisiera que hagamos un tema como introductorio en general para que los siguientes temas podamos hablar de mandamiento por mandamiento. Hemos hablado de la creación, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de Jesucristo. Él es nuestro Dios. Justo estamos tratando de conocerle para poder recibirle en la Eucaristía. ¿Por qué hablar de los mandamientos? Ciertamente porque hay algo que nos diferencia de las otras criaturas, y es que somos libres. Es decir, que para poder hacer el bien necesitamos decidirnos. Nosotros tenemos que escoger por nosotros mismos hacer el bien que le gusta a Dios. En ese sentido, el sol no escoge si ilumina o no ilumina. Las plantas no escogen si crecen o no crecen, si comen o no comen, porque son criaturas que se desarrollan instintivamente y está bien. En cambio el hombre no. El hombre, para obedecer, para ser responsable, para decir la verdad, necesita escoger. Y en ese sentido los mandamientos, y esta es la primera idea que quisiera que les demos a los niños, los mandamientos nos ayudan nos orientan, nos enseñan cómo tenemos que usar nuestra libertad. Porque la libertad es una realidad, todos la tenemos. Podemos hacer o no hacer, actuar de una manera o de otra. ¿Cuál es la mejor manera de usarla? ¿De qué manera con esa libertad yo puedo realizarme? ¿Cómo le gustaría a Dios que yo use mi libertad? Frente a esas preguntas, las respuestas están en los mandamientos. Por tanto, podríamos decir que los mandamientos son como el manual de instrucciones, las orientaciones que Dios me da, me regala, comparte conmigo, para que yo no me sienta perdido. Y entonces, si yo tengo la pregunta si debo ser corrupto o no, si debo robar o no, si debo insultar o no, están los mandamientos. Y los mandamientos me ayudarán no solamente a descubrir lo que Dios espera de mi libertad, sino también a aquello que con mi libertad yo puedo realizar para ser feliz. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10. Les podemos contar la historia que encontramos en el libro del Éxodo. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel sepa cómo tiene que portarse. Es como si a nosotros en este tiempo de pandemia nos dan los protocolos. No son solamente normas para obligarnos, sino son cuidados, advertencias, consejos, para que sepamos más o menos cómo tenemos que conducirnos y no enfermarnos ni contagiar a los demás. Los mandamientos son igual de importantes y urgentes. Los mandamientos se dividen en dos grupos. Los 3 primeros, que son para amar a Dios, y los 7 siguientes, para amar al prójimo. Con lo cual podemos decir también que los mandamientos se resumen en 2. Lo dice el mismo Jesús: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso es importante conocer los mandamientos, vivirlos, para agradarle al Señor, para hacer un buen uso de nuestra libertad y por tanto ser felices. ¿Qué pasa si no seguimos los protocolos ahora del coronavirus? Probablemente los contagios crezcan. ¿Cuántos de nosotros extrañamos salir a jugar, salir a estudiar, estar con los amigos? No es que de pronto se hayan vuelto malos, sino que necesitamos aprender a cuidarnos y a cuidarlos a ellos también. Lo mismo pasa con los mandamientos. Si no los cumplimos, nos vamos a hacer un daño a nosotros, vamos a ofender a Dios y también vamos a hacer un daño a los demás. Lo que pasa cuando cometemos pecados, como veíamos la vez pasada. Por eso los mandamientos es para no cometer esos pecados, no ocasionar esas rupturas y procurarnos un bien para nosotros, para Dios y para los demás. Bueno, ahí va este video que espero les ayude mucho.
no olvidemos que es importante conocer los mandamientos para luego poder confesarnos, que es uno de los sacramentos que estamos preparando a estos niños para que los puedan recibir. Capaz pueda complementar mucho el tema, contar alguna experiencia personal sobre los mandamientos, ¿no? Yo hacía esto, pero cuando me enteré del mandamiento, comencé a vivirlo y entonces me di cuenta que era mucho mejor. Puede pasar con la mentira, con la obediencia a papás, de pronto, o con ir a la misa, mandamientos que de alguna manera cuando me doy cuenta y los comienzo a practicar, entonces veo que mi vida es mucho mejor. Cada uno puede ahí contar su experiencia. Ánimo, bendiciones.